Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que vaya todo bien. Este es otro ejemplo que está relacionado con el tema cambios de estado, en particular con el uso de la ecuación de Clausius-Clapeyron y las aproximaciones involucradas en la deducción de esta ecuación. Les voy a mostrar el ejemplo que elegí para explicarles ahora. Dice, deducir una ecuación similar a la de Clausius-Clapeyron para el equilibrio sólido-vapor e indicar las aproximaciones necesarias. ¿Podrán hacerse las mismas aproximaciones para el equilibrio sólido-líquido? Bueno, en este caso yo lo que les planteo es que piensen en cómo sería hacer esa deducción y para eso lo que tendrían que hacer es tomar de las teorías, en la parte donde está hecha la deducción de Clausius-Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor, y ver qué aproximaciones están involucradas. Lo tratan de hacer. Si les sale, seguimos con el videito que les va a ayudar a responder o resolver esta situación. Bueno, la ecuación base sobre la que se trabaja es la ecuación que habla de la variación de la presión con la temperatura y iguala eso que sería la pendiente del diagrama de fases de la curva que está involucrada con la variación o el cambio de la entropía y la variación o el cambio en el volumen. Cuando yo me refiero al equilibrio líquido-vapor, lo que pienso es que paso de líquido a vapor y por lo tanto el vapor es la fase de situación final y el líquido es la situación inicial. En este caso que me pide hablar del equilibrio sólido-vapor, voy a tener vapor como el punto final y sólido como el inicial. Entonces voy a plantear las mismas ecuaciones, pero pensando en el equilibrio sólido-vapor. Entonces me va a quedar que la entropía del vapor menos la entropía del sólido es el término que está acá arriba y el volumen del vapor menos el volumen del sólido. La primera aproximación que piensa Clausius-Clapeyron es suponer que el vapor, el volumen de un vapor, es muchísimo mayor que la misma cantidad de moles de volumen del sólido. Y eso es cierto para casi todas. Entonces, yo voy a poder pasar a una segunda expresión donde me queda solamente el volumen del vapor. Igual el volumen del sólido es despreciable y lo puedo sacar. La segunda cuestión, la segunda aproximación, es decir, bueno, si es un vapor, puedo suponer que se comporta como ideal. Entonces puedo escribirlo como RT sobre P, y entonces llego a esta expresión, que es la expresión sin integrar de la ecuación de Clausius-Clapeyron. La tercera aproximación que usamos viene cuando queremos integrar esta ecuación. Para integrar esta ecuación tenemos que integrar diferencial de P sobre P, que sería 1 sobre X diferencial de X, y que su primitiva es el logaritmo, y en el otro término tenemos tenemos el delta H de vaporización, tenemos R, la temperatura al cuadrado que está dividiendo, diferencial de temperatura. Entonces, esta es la tercera aproximación, suponer que el delta H de vaporización en el rango de trabajo es constante con la temperatura y lo puedo sacar del integral, R es la constante de los gases, sale del integral, y entonces nos queda para integrar diferencial de T sobre T cuadrado, que sería integrar 1 sobre X cuadrado diferencial de X, ¿no? La primitiva sería menos 1 sobre X, y eso nos lleva a la ecuación de Clausius-Clapeyron que vimos ahí en el ejemplo anterior. Esto no es siempre cierto. Ninguna de estas aproximaciones son siempre ciertas, por eso se llaman aproximaciones. Va a haber sistemas en los cuales estas aproximaciones funcionen muy bien y otros sistemas en los que no, y eso tenemos que ver. Porque, por ejemplo, estuvimos viendo que los gases reales no cumplen siempre con esta expresión, pero en presiones y temperaturas ordinarias cerca de las ambientales estamos más o menos bien. Y en realidad el delta H de vaporización depende de la temperatura. Tiene un desarrollo de un polinomio que depende de la temperatura, pero si el rango de temperaturas que yo tomo es lo suficientemente pequeño, o sea, en lugar de tomar toda la curva, estoy en un rango, qué sé yo, de 10 grados, puedo sacar el delta H de vaporización como constante y lo voy a poder seguir trabajando. Entonces,
llegamos a esta que sería la forma planteada, la forma para integrar la ecuación. Y si pienso, por ejemplo, en la integral definida, lo que voy a tener es que resolver esta ecuación así, y voy a llegar a que el logaritmo de la presión 2 dividido la presión 1, el logaritmo de este argumento, va a ser igual al delta H de sublimación, porque como estoy pensando en el equilibrio sólido-vapor, ese proceso es la sublimación, R, que es la constante de los gases, y las dos temperaturas que se corresponden a los puntos sobresaltos. Entonces, deducir la ecuación, usar el procedimiento que usó Clausius-Clapeyron para el líquido-vapor aplicado a la curva sólido-vapor está bueno y nos lleva a una ecuación que tiene la misma forma y que lo podemos trabajar. Esa era la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta era si se podrán hacer las mismas aproximaciones cuando hablo del equilibrio sólido-líquido. Y la respuesta acá es que no. ¿Por qué? Porque la primera aproximación asume que el vapor ocupa más espacio que la misma cantidad de sólido o que ocupa más espacio que la misma cantidad de líquido, y eso es cierto en la gran mayoría de las sustancias. Ahora, cuando vemos las diferencias de volumen entre una sustancia en estado líquido y en su estado sólido, las diferencias no son importantes, no son tan importantes. Es más, no son con el mismo tipo de relación en todas las sustancias. Hay sustancias cuyo líquido ocupa un volumen mayor que el sólido, y otras sustancias donde el sólido ocupa mayor volumen que el líquido. Entonces, esta primera aproximación no se puede hacer, y eso hace que no podamos seguir adelante con un desarrollo con la misma lógica o con el mismo procedimiento que usaron Clausius-Clapeyron. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, nos quedamos acá. Nos va a quedar el delta S del proceso y la variación del volumen del proceso. Entonces, dependiendo de cómo sea, vamos a tener distintos valores para la relación o para la variación de la presión con la temperatura. Yo les decía, la derivada de la presión con la temperatura es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Esa es la definición que usan en matemáticas. Entonces, hay que mirar para cada caso cómo sería esa relación. En un diagrama de fases para un componente puro, graficamos presión contra temperatura, grafiqué de las tres curvas que habíamos estado viendo en ejemplos anteriores, y entonces la pendiente de esta curva me va a decir si esto tiene signo positivo o si esto tiene signo negativo. Fíjense que en este caso tengo una pendiente suavecita, pero una pendiente positiva. Y hay sustancias que tienen pendiente positiva y hay sustancias que tienen pendiente negativa. Todavía no vimos termodinámica, lo vamos a retomar esto cuando veamos termodinámica, pero la variación de la entropía, cuando uno pasa de un sólido a un líquido, siempre aumenta, y entonces esta resta que está acá, esta diferencia, siempre va a ser mayor que cero. Entonces, la pendiente de esta curva, lo que me está diciendo en realidad es cómo es el volumen del líquido respecto al volumen del sólido, ¿sí? Si la pendiente es positiva, quiere decir que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, porque si esto de acá arriba es positivo y está igualado a algo positivo, necesariamente el denominador también tiene que ser positivo. Vamos a ver un par de cositas. Típicos casos para hablar de este tema, porque es una pregunta bastante frecuente, sobre todo cuando se toma al final. Comparar lo que pasa en los diagramas de fases del agua y del dióxido de carbono. Son como el ejemplo. El agua es una de las pocas sustancias que tiene una pendiente negativa en el equilibrio sólido-líquido, y eso tiene que ver con que el volumen del sólido es mayor que el volumen del líquido. Entonces, esa característica no es frecuente, y la que sí suele ser frecuente es que esa pendiente sea positiva, como es en el caso del dióxido de carbono. Entonces, esto me estaría indicando que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, siempre hablando para la misma cantidad de sustancia, por supuesto. Pero estos dos diagramas de fase se usan también para chequear o ver otra cosa diferente. Los dos tienen, digamos, las tres curvas: líquido, sólido, vapor, líquido, vapor,
y sólido-líquido. Tienen una diferencia en la pendiente de la curva sólido-líquido, por esto que les contaba recién. Pero tienen otra diferencia importante y tiene que ver con las escalas. Cuando nosotros pensamos en el eje Y, que es la presión, y vemos la presión de una atmósfera, vemos que esa presión de una atmósfera corresponde a pasar por los 3 estados de agregación. O sea, yo a una atmósfera puedo tener a bajas temperaturas el sólido, llego a la temperatura de fusión, el sólido pasa al líquido, sigo subiendo, llego a una zona donde está el líquido, llego a la temperatura de ebullición normal y paso a tener el vapor. O sea, a una atmósfera yo puedo pasar por los 3 estados y corto, o tengo una intersección con las dos curvas de equilibrio, sólido, líquido y líquido. Ahora, cuando miramos en detalle el diagrama de fases del dióxido de carbono, la presión de una atmósfera está acá abajo. Entonces, para una atmósfera, ¿sí?, solamente pueden existir dos estados de agregación, el sólido y el vapor. El líquido es un estado que solamente está permitido cuando las presiones son mayores a 5,2 atmósferas. De acá para arriba, si estoy en la zona de temperatura que corresponde, voy a poder tener el dióxido de carbono líquido. Pero a una atmósfera voy a ver siempre la sublimación. Va a pasar el sólido al vapor sin pasar por el estado líquido. Y eso es una de las características que tiene este diagrama. Bueno, volviendo a nuestra curva sólido-líquido, acá les puse de nuevo la indicación, el signo que va a tener la variación de la entropía, porque la entropía entre el líquido y el sólido siempre va a ser mayor que 0. La mayoría de las sustancias también va a tener una diferencia de volúmenes mayor que 0, el agua no. Y eso va a hacer que en la mayoría de los diagramas de fases está muy bien dibujar la recta que corresponde al equilibrio sólido-líquido con una pendiente positiva, pero para el agua hay que hacerla con pendiente. Bueno, eso es lo que les quería comentar de este tema, porque me parece que a veces les trae algún que otro inconveniente. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, como siempre, usamos el foro de cátedras virtuales y si no, los días que tenemos reuniones sincrónicas. Chau, chau, hasta la próxima.